Antes de comenzar, les pido que me acompañen, por favor, al libro del profeta Daniel, capítulo 11, versículo 32. Y vamos a hacer un énfasis en la parte B. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Vamos a leer, por supuesto, todo el versículo y vamos a hacer un énfasis en la parte B. Vamos a leerlo como siempre lo hemos hecho en la versión Reina Valera de 1960 y para la gloria del Señor. Dice así la palabra de Dios, hablando el profeta Daniel de los reyes del norte y del sur. Dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Y acá viene el énfasis, hermanos. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Oremos en esta mañana para que sea el Señor guiándonos a través de su palabra y sea hablándonos por medio de ella. Amado Dios, en esta mañana venimos delante tuyo para agradecerte por permitirnos estar delante de ti, Señor. Estamos delante de tu trono para agradecerte por la vida, pero también para pedirte que edifiques a tu pueblo, que nos permitas conocerte, que nos permitas saber correctamente y bíblicamente quién eres tú, Señor, para que no caigamos en la trampa del enemigo, tampoco caigamos en las enseñanzas de falsos maestros y de lobos rapaces, sino que sigamos con claridad y con firmeza lo que tu palabra ha revelado, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, te pido que estén concentrados, atentos, y que su corazón sea abierto por ti, Señor, que tú apliques la enseñanza a sus corazones, igual, Padre Santo, que en mí. Ayúdanos, oh Señor, a cada día parecernos más a ti. Y para hacerlo es imprescindible que te conozcamos, mi amado Señor. Ayúdanos, que sea tu nombre glorificado en esta mañana a través de este sermón y que nosotros aprendamos a través de la palabra todo aquello que tú quieres que nosotros conozcamos. Gracias te doy en esta mañana, mi amado Señor. Bendito sea tu nombre, oh Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, el día de hoy comenzamos una nueva serie. Usted puede ver allí en la pantalla. Se llama Los Atributos de Dios. Los Atributos de Dios. Sobre esta serie estaremos yendo algunos meses para conocer precisamente los atributos de Dios. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, porque nosotros como cristianos y también el mundo suele tener ideas o suele tener presuposiciones de lo que es Dios o de cómo Dios hace, obra o cómo Dios se caracteriza. Y esto nos lleva a tener una imagen distorsionada de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que Dios es precisamente como nosotros pensamos. De hecho, hay una frase de un filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche que dice: el hombre inventó a Dios conforme a sus pensamientos. Básicamente es lo que hace el mundo. Se imagina más o menos cómo debe ser Dios. Yo creo que Dios debe ser así, 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 así. Y ellos creen que Dios es así. Es decir, moldean a Dios conforme a sus pensamientos. Pero nosotros como creyentes no podemos guiarnos por lo que a nosotros se nos viene a la mente. Porque Dios no es el producto de lo que yo me imagino que es Él, sino es producto, mis hermanos, y esta va a ser, creo que, una regla fundamental a través de todo lo que hagamos. Dios es lo que Él ha revelado que es a través de las Escrituras. Nosotros no tenemos que ponernos a inventar nada, ni a imaginarnos cómo debe ser o cómo no debe ser, sino lo que tenemos es que ir a las Sagradas Escrituras para conocer cómo es que es verdaderamente Él, cómo Él se ha revelado ante nosotros y por lo tanto conocerle. Los atributos de Dios, mis amados hermanos, serán fundamentales para que nosotros sepamos cuál Dios estamos siguiendo. Porque si usted no conoce qué Dios está siguiendo, entonces, ¿a quién seguimos? Cuando nosotros como hijos conocemos a nuestros padres desde pequeños, incluso sin tener razón o conocimiento, ellos por la voz y por los rasgos nos reconocen.
y nosotros debemos hacer lo mismo. Hay ciertos rasgos y ciertas características reveladas en las Escrituras que nos permiten saber cuál es nuestro Dios y cuál no es nuestro Dios. Y usted dirá, no, pero pues obviamente sí, Dios es uno y Dios pues es Dios y Él no va a cambiar por lo que pensemos, por supuesto. Pero es importante que conozcamos bíblicamente los atributos de Dios para no caer en el engaño, para no caer en las enseñanzas de hombres, para no caer en las manipulaciones de personas que por su afán de riqueza, de poder, de influencia, han creado un Dios conforme a sus pensamientos y han manipulado las Escrituras para que el Dios de ellos se parezca a ellos mismos. Y la gente lo sigue, y la gente vive en el engaño. Por lo tanto, es importante, hermanos, nosotros eliminar esas presuposiciones, eliminar todos esos pensamientos incorrectos que tenemos acerca de Dios y por el contrario nutrirnos, llenarnos de lo que la palabra dice acerca de Dios mismo. Vamos nuevamente a leer el versículo porque miren lo que dice la parte B, Daniel 11:32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Por supuesto, acá el énfasis es en el verbo conocer. Si no conocemos a Dios, ¿cómo le seguiremos? Si no conocemos a Dios, ¿cómo le amaremos? Si no conocemos a Dios, ¿cómo podremos parecernos a Él? Cuando nosotros nos preguntan de niños, ¿usted como quién le gustaría ser? ¿Quién es su ejemplo? Es una persona que ese niño o esa niña conoce, sabe a qué se dedica. Él no puede seguir a alguien que le es desconocido, porque es imposible. Por lo tanto, nosotros debemos conocer a nuestro buen Dios. Este sermón, mis amados hermanos, es la introducción, los atributos de Dios. Primera parte es la introducción para darnos a conocer, antes que cualquier atributo, la pregunta fundamental que deberíamos hacernos. Bueno, vamos a ver los atributos de Dios, pero ¿qué deberíamos preguntarnos primero? ¿Qué es un atributo? ¿Cuáles son los atributos de Dios? O sea, ¿qué es un atributo? Porque no podemos estudiar los atributos sin saber qué es un atributo. Entonces este va a ser un sermón plenamente temático, como lo va a hacer esta serie. Y vamos a conocer en esta mañana, mis amados hermanos, algunos conceptos y algunas categorías que nos permiten tener una mejor comprensión de cómo también son llamados los atributos de Dios, las perfecciones de Dios. Por ello es importante haber hecho esta introducción. Este sermón va a tener 4 puntos. El primero es ¿qué es un atributo? Vamos a responder esa pregunta. ¿Qué es un atributo? El segundo va a ser ¿cuáles son los atributos de Dios? El tercero, vamos a conocer la primera clasificación de los atributos de Dios. Vamos a ver atributos comunicables y atributos incomunicables. No se preocupen que no los vamos a ver uno a uno, porque a través de la serie los vamos a ver uno por uno y los vamos a estudiar. Y finalmente vamos a ver unas conclusiones aplicativas. ¿Estamos listos en esta mañana, hermanos? Concentrados, preparados. Por lo tanto, entonces vamos a comenzar para la gloria de Dios. Lo primero, mis amados hermanos, ¿qué es un atributo? ¿Qué es un atributo? Antes de estudiar cualquier cosa debemos saberlo. Nosotros, antes de ver la definición, y debemos jugar, o más bien debemos ser sinceros, y es que aunque estudiemos esta serie de los atributos de Dios, y aunque lo hiciéramos toda la vida, nunca vamos a llegar a tener un conocimiento pleno y perfecto de todo lo que Dios es. ¿Por qué? Porque hay cosas tan grandes de Dios que nuestra mente finita no puede llegar a conocer. Es decir, la omnipresencia, la omnipotencia, la infinitud de Dios son cosas que podemos llegar a entender por unas nociones, pero entender plenamente ese concepto es imposible. ¿Cómo entender que un ser sea infinito si nosotros somos finitos? Nosotros tenemos un principio, un fin, estamos en un lugar a la vez. Y Él es, por ejemplo, omnipresente. Él está en todos los lugares, en todo momento.
Él lo conoce todo, lo pasado, lo presente y lo futuro. Son cosas que nosotros, por supuesto, entendemos, pero que si fuéramos más profundamente hay un límite, hay un punto en el que simplemente nuestra mente ya no puede ir más allá, nuestra capacidad con la que Dios nos ha diseñado no puede ir más allá, no puede analizarlo completamente. Yo creo, y esto es una opinión personal, que vamos a llegar a entenderlo todo completamente en la eternidad de la gloria con Él. Allí sí tendremos un conocimiento completo, allí sí podremos ver la infinitud, la omnipresencia, la omnipotencia, la sapiencia, todos estos atributos que vamos a estudiar. Entonces, ¿esto por qué lo digo antes de ver qué es un atributo, hermanos? Primero, para que nosotros no seamos exaltados por nuestro conocimiento. Es que yo ya sé todos los atributos de Dios, yo ya soy, mejor dicho, el teólogo más renombrado. No, hermanos, aunque estudiemos toda la vida los atributos de Dios, siempre vamos a ver que hay cosas que van más allá de lo que nuestra capacidad neuronal nos puede dar. Nuestra capacidad humana tiene un límite. Nosotros no lo podemos entender todo ni saber todo. Nosotros no podemos saber de todas las cosas, sino que simplemente hay algunos campos del conocimiento en los que podremos aprender y explorar, pero otros simplemente no lo podremos hacer. Y así es Dios. Dios es tan grande, mis hermanos, tan complejo, tan para nuestras mentes, que nuestras mentes en algún momento solamente quedan obnubiladas, hermanos, quedan completamente extasiadas en decir: esto es increíble, esto va más allá de lo que yo puedo entender, comprender, hacer. O sea, claro, he comprendido algo, pero simplemente lo que puedo es glorificar a Dios por esto, porque no puedo conocerlo ni comprenderlo a fondo. Dicho esto, mis hermanos, vamos a responder la pregunta: ¿qué es un atributo? Para responder esta pregunta, yo acudí al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y hay dos definiciones de lo que es un atributo. La primera es muy importante. Es cada una de las cualidades o propiedades de un ser. Cada una de las cualidades o propiedades de un ser. Y hay una definición un poco más compleja, un poco más profunda, pero un poco más precisa también. Y es cada una de las perfecciones propias de la esencia de Dios. Cada una de las perfecciones propias de la esencia de Dios. Es importante esto, hermanos. Atributo, como vemos, lo ve como un sinónimo de cualidades, propiedades, características. Entonces, cuando, por ejemplo, nos piden que describamos a una persona, nosotros solemos acudir a los atributos de esa persona para describirlo. ¿Cómo es el hermano Steven? ¿Es un muchacho o un joven o un adulto blanco, mide más o menos tanto, se peina más o menos así, se viste más o menos así, tiene tales características de carácter, es mala gente, es buena gente? Utilizamos unas etiquetas, unas categorías para escribirlo. ¿Cómo es Franci? Es así, 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 así. Esos son los atributos de las personas. Entonces, cuando vamos a es buena gente, se ríe, es muy seria. Pero cuando vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de perfecciones, hermanos. Vamos a hablar de cosas tan sumamente excelsas que vamos a verlo enseguida, que hay cosas que solo le pertenecen a Él. Algunos atributos que solo Dios los puede tener. No podemos decir, no, por ejemplo, no, es que yo soy omnipresente. O sea, yo estoy aquí y estoy... Pero ya vamos a verlo un poco más allá. Entonces, cuando estudiamos los atributos, vamos a ver ciertas cosas que solo le pertenecen a Dios, pero ciertos atributos que nosotros sí tenemos. Ya lo vamos a ver. Pero entonces entendemos que un atributo son las cualidades o las características de una persona. O en este caso, de un ser o de un objeto. Por ejemplo, ¿cómo es su carro? Es de color tal, es de un cilindraje tal. Entonces esas características nos permiten conocer, aunque ni siquiera lo hayamos visto, ese objeto o ese ser que nosotros vamos a conocer. Por ejemplo, en esta mañana es imposible. ¿Y por qué digo aunque no lo conozcamos? Porque yo no
puedo decirles, no, es que miren, aquí está Dios, mírenlo como es, Él es así, con el cabello blanco. No, porque, pues primero nadie tiene esa capacidad y segundo no lo vamos a ver con nuestros sentidos. Es imposible percibir, no, es que yo lo escuché esta mañana Él me habló y me dijo que, ni yo lo vi, lo saludé de la mano y me dijo que me portara bien. Nada de esto, hermano. Nuestra percepción no es sensorial de Dios. Nuestra percepción de Dios y nuestro conocimiento va a ser escritural y espiritual. Esto es importante, porque nosotros conocemos a las personas por nuestros sentidos. Entonces yo veo a Valentina, yo veo a Sharon y las puedo escribir porque las veo, porque las escucho, porque las he percibido por mis sentidos, porque yo las puedo ver. Entonces, yo ya sé, por ejemplo, yo escucho que esa es la voz de Paola. Yo veo que ese hermano que viene allá se parece como al hermano José. Sí es él. Porque las características yo ya las he asimilado y ahora lo conozco, al menos exteriormente. Por supuesto, interiormente es aún más complejo. Pero entonces, ante Dios no podemos decir o caer en imprecisiones como si es que yo escuché la voz de Dios y es una voz como gruesa, se parece como a la voz de un cantante. No, hermanos, porque no es a esto a lo que Dios nos llama. Cuando vamos a estudiar a Dios y sus atributos, vamos a ir siempre a las Escrituras. Y esto es una cosa muy importante. ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes se ríen, sonríen, pero muchos hoy en día tratan de conocer a Dios de maneras incorrectas. Por ejemplo, es que usted tiene que escuchar la voz de Dios. Entonces uno como así, o sea, es que Dios le habla a él, pero a mí no me habla. Sí, es que Dios me habló, Dios me mostró, Él se reveló esta mañana ante mí y estaba vestido con una túnica blanca y tenía unas zapatillas blancas. Y uno, pero... Y mucha gente entonces asume eso. Claro, hay personas que dirán, no, yo no creo esto, pero hay personas que dicen, imagínense, entonces Dios se viste así y habla así, camina así. Y aún más allá, hermanos, peor, muchos conocen a Dios o su idea de Dios proviene de lo que les enseñan las otras personas, pero no han ido a las Escrituras para conocer cómo es Dios o cómo Él se ha revelado a Él mismo. Entonces, bueno, ¿y cómo es su Dios? No, pues es que yo aprendí que es que Dios es este. Pero cuando uno va a ver la palabra, esa imagen de Dios es completamente diferente a la que la palabra de Dios contiene. Y esto es muy grave, hermanos, porque nosotros hemos escuchado tantas herejías acerca de lo que es Dios o de cómo es Dios, que uno ya a veces queda aterrado. Es que Dios es una mujer, hemos logrado escuchar. Entonces uno, pues, ahí como que, claro, muchos quedan como que, ¿cómo así? O sea, no, es que Dios es un anciano con barba blanca, con cabellera blanca, con ojos azules, y está sentado y está mirando todo lo que usted hace. Entonces uno se imagina así a Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que siempre acudir a las Escrituras para quitarnos, para desaprender esas ideas que muchas veces no sabemos que tenemos, pero las tenemos, y aprender lo que dice la palabra. Eso es lo importante al estudiar los atributos de Dios. Conocer qué Dios usted dice que está creyendo. Porque es que usted puede decir qué Dios es. Entonces le preguntan, bueno, hermanos, listo, ¿cómo es Dios? No, es que Dios es así, así. No, pero yo me refiero físicamente, o sea, ¿usted sí lo ha visto? Sí, claro. Sí, yo lo vi esta mañana. Lo dicen muchos. Una vez yo escuché, sí, él me habló esta mañana y me dijo que le mandara a decir que mi mamá me mandaba a decir una razón, mamá, que ella murió y que se portara bien, porque no sé. O sea, cosas que realmente rayan en lo que Dios mismo ha revelado de sí. Vamos a ir al segundo punto, hermano. ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Ya vemos que es un atributo. Y ahora vamos a ver cuáles son los atributos de Dios. Mis hermanos, existen varias categorías de atributos. Por ejemplo, los que hemos estudiado en el discipulado que imparte nuestra iglesia local, vimos una categoría de atributos.
atributos morales y naturales de Dios, ¿cierto? Ustedes lo recuerdan, bueno, los que lo recuerdan. Entonces vimos que los atributos morales eran unos y los atributos naturales eran otros, y unos tenían ciertas características y los otros otras. Pero esta no es la categoría que vamos a estudiar. ¿Por qué los traigo? Los traigo como ejemplo, para decir que cuando nosotros estudiamos a Dios es importante comprender que se han creado por las personas muy estudiosas, por los teólogos, categorías para que nosotros entendamos un poco mejor quién es Dios, para hacerlo de manera ordenada, coherente, correcta. Esto es importante porque cuando acudimos a la teología sistemática podemos entender que hay categorías de estudio. Entonces, por ejemplo, la que les he mostrado. Listo, vamos a conocer los atributos. Atributos morales son estos y esto. Atributos naturales son esto. Se diferencian los morales de los naturales en esto y esto. Y eso nos permite conocer y comprender mejor a Dios, sin hacerlo de una manera desordenada, sin hacerlo de una manera improvisada. Esto, mis amados hermanos, nos lleva al tercer punto para ver la primera categoría que vamos a estar estudiando durante muchos meses. Y son los atributos comunicables y los atributos incomunicables de Dios. ¿Qué son los atributos comunicables y qué son los atributos incomunicables? Esa va a ser la primera categoría. Alguno tal vez ya los conoce, otros es la primera vez que están escuchando de qué son esta clase de atributos, pero no se preocupen, hermanos. Si hay alguna pregunta, tanto mi pastor como yo estamos con toda la disposición, y también lo he ejemplificado para que ustedes comprendan claramente, para que no se vayan con más dudas que certezas. Esta va a ser la primera categoría. Entonces vamos a preguntar, ¿cuáles son los atributos incomunicables? ¿Qué son los atributos incomunicables de Dios? Los atributos incomunicables de Dios, mis amados hermanos, son aquellas características, de manera muy sencilla, son aquellas características, aquellos atributos, aquellas cualidades que solo Dios puede tener y nosotros no. Solo Dios tiene esos atributos. Y el humano, la creación, lo creado, no los puede tener. Solo Dios se ha reservado esos atributos para Él mismo. Entonces, estos atributos permiten hacer o ver a Dios como un ser único. Solo Él puede tener esos atributos. Nadie más los tiene. Y ya vamos a ver cuáles son, aunque ustedes ya pueden estárselos imaginando porque ya leí algunas pistas. Entonces, estos atributos, aunque Dios decidió dotar de algunos otros a su creación, estos atributos se los reservó para Él. Nadie más los tiene. Nadie puede decir que tiene esos atributos que yo le voy a ejemplificar. Vamos a ver algunos ejemplos. No vamos a ver a fondo porque más adelante los vamos a ver. Pero atributos que solo Dios tiene y que nadie más tiene o puede tener. Porque tampoco es que los tenga, no, yo no los tengo, pero estoy trabajando para llegar a tenerlos. No, por más que usted trabaje, nunca los va a tener. Primero, la infinitud de Dios es un atributo que solo Dios tiene. Usted no puede decir, es que yo soy infinito. No, ni siquiera podremos imaginar cómo podría ser eso en el ser humano. La omnipotencia, Él tiene todo el poder. Usted puede decir, no, es que yo estoy trabajando por tener todo el poder, pero nunca lo va a llegar a tener. Solo Dios lo tiene. La autoexistencia de Dios. Solo Dios no depende de nadie. Dios no vive por nadie. Dios no fue creado por nadie. Él siempre ha estado. Nosotros somos los creados por Él. La omnisciencia. Él, pues por supuesto, como ya lo sabemos, Él lo sabe todo. Nosotros así estudiamos toda la vida hasta el último día de nuestras vidas. Nunca vamos a llegar, yo creo que ni al 1% de todo el conocimiento disponible y existente. La omnipresencia. Estos son solo unos ejemplos, hermanos.
de estos atributos incomunicables, la omnipresencia. Como decía al principio, yo no puedo decir, sí, es que yo en este momento estoy viendo a mi papá que está en la casa y a mi hermana que está allá y veo a mi otro y estoy acá. No, o sea, yo estoy aquí en este momento y ya. No puedo estar en varios lugares a la vez, ni cercano, ni lejano, ni así me imagino, mientras Dios sí está en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Que es algo, como les digo, claro, podemos entenderlo, pero es bastante grande. Entonces, quiero que quede esto claro, mis hermanos. Los atributos incomunicables son aquellas características que solo Dios tiene y que se ha reservado para Él mismo en su voluntad, en su perfecta voluntad. Él ha decidido que solo las tiene y por eso lo hacen un ser único, un ser irrepetible, un ser que no tiene comparación con ningún otro ser, porque nadie más lo puede tener. Esto porque es importante, mis amados hermanos, porque nos empieza a abrir los ojos y el panorama ante un Dios inmenso, inabarcable para nuestra mente. Decía mi pastor y también yo comparto eso, es como cuando el hombre está frente al océano y lo ve por primera vez, y aunque parece que lo ve todo, solo ha visto una pequeñísima porción. Y aunque se elevara por las nubes y viera más, nunca llegaría a poder ver toda la masa de agua que hay en la tierra. Pero a él le parece que es completamente inabarcable para sus propios medios. Y esto es una ilustración para ver que cuando estamos delante de Dios, parece que ya lo conocemos, parece que ya, mejor dicho, Él es nuestro amigo de toda la vida. Pero realmente, cuando somos conscientes y vamos a la palabra, Él es inabarcable para nosotros. Así es. Él es completamente insondable. Claro, le conocemos, Él nos ha amado, pero Él nos conoce plenamente a nosotros, mas nosotros le conocemos un poquitico. Porque aunque tratemos toda la vida de hacerlo, como les decía al principio, Él es tan grande que finalmente nunca podremos abarcarlo totalmente. No podremos decir, es que yo ya conocí todo a Dios y lo sé todo y ya, mejor dicho, Él pues ya no hay nada. No, por el contrario, es como ese océano. Aunque usted se pusiera a nadar hasta el confín de lo que usted ve, hasta esa última línea, si llegara allí podría darse cuenta que aún queda más, y si buceara podría darse cuenta que hay más y que siempre hay más, y si andara por todo siempre hay más, hasta que pues usted comprende que por más que ande, que por más que nade, aún sigue habiendo más. Esa es la idea que debemos tener de Dios, hermanos, porque muchas veces tenemos una idea de un Dios terrible. Como yo les decía, estudiando con algunos hermanos, nos enseñaron muchas veces en la iglesia, es que usted tiene que aceptar a Jesús, porque Él está tocando en la puerta de su corazón, y si usted no le abre, pues Él se queda afuera triste, allá mojándose, allá frío. ¿Usted les parece que esa imagen de Dios es la que estamos viendo a través de la palabra? Es completamente diferente. Dios no es un Dios que, ay no, me rechazaron, entonces yo pues ya estoy, mañana por la noche otra vez vuelvo y le toco a ver si por fin me abre. Acepta a Cristo, porque si no acepta, Él va a estar muy triste. Él no depende de nada de nosotros. Y cuando veamos, por ejemplo, la autoexistencia, si usted vive para Cristo, como si usted no vive para Cristo, eso a Él nada le cambia, no lo transforma. Cuando damos la inmutabilidad, nada de esto lo cambia a Él. Él sigue siendo Dios. Así es. Vamos a ver la segunda categoría, amigos. Atributos comunicables de Dios. Perdón. Ya podremos más o menos imaginarnos cuáles son esos atributos, porque es la oposición a esta categoría. Los atributos comunicables son aquellos atributos de Dios perdón, que Él ha comunicado o transmitido
al ser humano especialmente. Él no se los ha reservado para sí mismo. Él nos ha dado o nos ha comunicado, por eso se llaman así, nos ha transmitido, nos ha entregado, usted puede utilizar cualquier verbo, a nosotros los humanos esos atributos. Y hay que entender que estos atributos, hermanos, no se manifiestan en nosotros de la misma manera que Dios los manifiesta. Es decir, les voy a dar un ejemplo para ahorita los otros. Por ejemplo, uno de estos atributos es el amor. Dios es amor, lo dice la Escritura. Y nosotros también, el Señor nos llama a amarnos y nos ha dado amor y somos también reflejo del amor. Nos amamos unos a otros, amamos al pecador. Pero nunca manifestaremos este amor de la misma manera que Dios lo ha manifestado. Esto es importante entenderlo. Como por ejemplo cuando estudiamos el amor, la condicionalidad del amor del hombre versus la incondicionalidad del amor de Dios. Si a mí alguien me hace algo, si en esta mañana alguien me ofende, yo lo voy a amar de pronto un poquito menos porque soy hombre, porque me ofendió. Como que yo a tomar, no, sí, listo, yo lo amo, pero un poquito más de lejitos. Imagínense si Dios hiciera eso con nosotros, que fallamos todos los días, todo el tiempo. No, más de lejitos, más de... No, pues ya estaríamos súper lejísimos, sí. Del reino de muy, muy lejano, como dice una película, pero no estamos allí. Entonces, yo quiero que entendamos que aunque Dios nos ha transmitido, nos ha comunicado esos atributos, no los manifestamos igual que Él. No podemos decir, por ejemplo, otro atributo, la justicia, que tenemos la misma justicia que Dios. Claro, nosotros tratamos de ser justos, de observar la justicia, de tomar decisiones justas, pero en algún momento nuestra justicia falla, merma. Cuando hacemos alguna cosa incorrecta, pues allí falla esa justicia. Mientras que la justicia de Dios es perfecta, constante. Por eso cuando vemos los atributos, también se enseñan como perfecciones, porque es la expresión perfecta de ese atributo. Cuando hablamos del amor, Él tiene el amor perfecto, Dios tiene el amor perfecto. Cuando hablamos de la justicia, Él tiene la justicia perfecta. Nosotros podremos tener justicia y amor y tratar de cada día parecernos más. Pero como les digo y les hago una pregunta, ¿ustedes creen que al final de sus días tendrán la misma justicia o el mismo amor que Dios? Aunque se hayan esforzado toda la vida, ¿no? Entonces esto es importante, hermanos, para entender que Él sí ha decidido manifestar estos atributos a nosotros, el ser humano, especialmente el creyente, por supuesto, y que no lo manifestamos de la misma manera. Algunos ejemplos, hermanos. Ya vimos el primero, el amor, atributo que Dios nos ha dado. El segundo, la justicia. El tercero, la ira. Entonces vamos a ver que la ira de Él es perfecta, mientras nuestra ira es muchas veces muy imperfecta. Cuando el Dios se aira perfectamente, justamente, amorosamente, correctamente. Mientras que cuando nosotros nos airamos, pues suele ser diferente. La misericordia. La misericordia. Hay un atributo que, pues, en lo que estudié, algunos teólogos lo han puesto en una categoría y otros lo han puesto en otra categoría. Entonces algunos han dicho, es que es un atributo incomunicable, el hombre no lo puede tener. Y hay otros que dicen, es un atributo comunicable, el hombre sí lo puede tener, pero obviamente no igual que Dios. Yo lo puse en los atributos comunicables, mis amados hermanos. Aunque si ustedes estudian de pronto, por eso les hago esa salvedad, de pronto ustedes pueden ver que lo ponen en la otra categoría. Y es la santidad. Por supuesto, nadie puede igualar la santidad de Dios. Pero yo creo que el ser humano sí puede tener santidad. Y es más, es llamado a tener santidad. Así es. Sed santos porque yo soy santo. Y lo vamos a ver. Y no solo eso. Esa santidad es un fruto de la transformación y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y creo que es comunicable porque si no manifestamos como creyentes santidad, es un indicio en contra de nuestra fe.
porque no podemos ser creyentes y no manifestar ninguna clase de santidad. O sea, tener una comunión con el pecado como si nada, ir por el pecado como si nada. Creo que los creyentes tenemos santidad, no igual que la de Dios, pero debemos tener santidad, no porque nosotros la tengamos, sino porque Dios la manifiesta en nosotros, igual que los demás atributos. Entonces yo la puse en los atributos comunicables, pero de pronto usted puede ver algún artículo, algún estudio, algún sermón donde esté en el otro lugar, y pues ya usted, conforme al conocimiento escritural, pues mirará qué argumentos trae el hermano y por qué lo pone allí. Pero por supuesto es claro que nuestra santidad jamás será como la santidad perfecta del 3 veces santo, como lo llama el Apocalipsis, nuestro buen Señor. Hasta aquí, mis amados hermanos, hemos visto la primera categoría. Creo y espero que todo esté claro, porque este sermón es muy importante, porque es el que nos va a marcar el camino de toda la serie durante varios meses. Entonces, por ejemplo, los hermanos que no vinieron hoy, cuando empecemos a ver los atributos, entonces, no, este es un atributo incomunicable. Si no vinieron, pues no van a saber qué es un atributo incomunicable o qué es un atributo comunicable, y cuáles son sus diferencias y cuáles son sus similitudes. Creo que hoy usted los ha podido entender de manera muy sencilla, he tratado de hacerlo. Y lo importante es que solo he traído unos ejemplos, hay más en cada categoría, estos no son todos. Cuando damos los atributos, son muchísimos atributos. Es más, nosotros hemos estudiado los días domingo algunos de los atributos de Dios, algunos atributos que de pronto no conocíamos y algunos atributos que volveremos a estudiar. Entonces este va a ser un trabajo de mucho tiempo, pero va a ser un trabajo completamente necesario, porque cuando terminemos tendremos una mejor imagen, idea y concepto de quién es Dios. Ya no seremos tan susceptibles al engaño, ya no seremos susceptibles a que, por ejemplo, venga el testigo de Jehová y nos diga, no, es que Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús no es Dios. Entonces uno, ¿cómo así? O sea, es el Hijo, sí, pero no es Dios. Entonces uno, no, mejor le cierro la puerta y que siga por otra casa para no ponerme a debatir con él, porque me dejó como confundido. No, o sea, no debemos ser esos, sino realmente tener un conocimiento de quién es Dios. Jesús es Dios, por supuesto, y si no lo podemos defender por las Escrituras, allí hay una falencia grande. Entonces vamos a conocer los atributos, y lo importante, amados hermanos, es que el estudio de estos atributos nos permitan ir en pos del amor y del conocimiento de Cristo. Cuando conocemos cada vez más a la persona que amamos, eso nos hace amarla más. Aunque sean cosas humanamente, por ejemplo, que no nos gustan, pues yo la amo a través de sus imperfecciones, pero en Dios son solo perfecciones. Entonces eso nos tiene que llevar a rendirnos al amor en Cristo. Conocerlo cada vez más es enamorarnos cada vez más de Dios, quedar asombrados cada vez más por Dios. Decir, wow, como un Dios tan perfecto, tan grande, se ocupó en crearme, en amarme, en salvarme, siendo que yo soy nada, como dice la palabra, delante de Él. Esto nos tiene que llevar a esta visión, hermanos, a humillarnos, siempre humillarnos. Muchas veces, no, es que yo soy un gran doctor. No, usted no es nadie, ni yo tampoco, por supuesto, frente a un Dios tan grande, frente a un Dios tan admirable. Entonces esto, hermanos, nos va a llevar y nos va a permitir a través de esta serie lograr todo esto. Pero por supuesto el único que puede hacer esto, y quiero ser muy claro, no es mi predicación, jamás, sino es la obra del Espíritu Santo aplicando este conocimiento en nuestros corazones. Solo Él lo puede hacer. Usted puede entender quién es Dios. Ah, sí, yo sé quién es Dios. Y ya. Me acuerdo mucho, vamos a pasar a las conclusiones con esto. Una hermana que había en una iglesia anterior a la que yo asistía. Esa hermana era el sábelo todo.
Le enseñaban de cualquier cosa. Ah, sí, yo ya lo sabía. Ah, sí, yo ya lo sabía, sí. Pero la hermana vivía con una cara de fusil, pero tremenda. Entonces uno decía, ¿de qué importa que tenga tanto conocimiento si ese conocimiento no ha hecho mella en su corazón? Si ese conocimiento no ha transformado su corazón. Así es. El cristianismo no es ser unas bibliotecas andantes. No es saber más que los demás. Esto no es un concurso. Sí, es que yo ya sé lo que dijo este teólogo y yo ya me leí el Nuevo Testamento en griego, en arameo, en latín. Dice el apóstol Pablo, pero si tuviera todo el conocimiento y no tengo amor, nada soy. Pero si supiera todas las lenguas, incluso las angelicales, y no tengo amor, nada soy. ¿Esto para qué, hermanos? El conocimiento, vemos en los estudios que hacemos con nuestro pastor los lunes, una frase muy chévere, y es que dice, información sin transformación es hipocresía y fariseísmo. O sea, saber, pero no ser transformados, es ser como el hipócrita y el fariseo de la Biblia, que se sabía toda la ley de memoria, pero que no aplicaba nada de ello. Que juzgaba a todos conforme a la ley, pero que él mismo la transgredía completamente. Entonces, que sea Dios realmente aplicando el Evangelio y aplicando las Escrituras a nuestras vidas a través de esta enseñanza. Vamos a ir a las conclusiones. La primera conclusión aplicativa es que debemos conocer al Dios que amamos, seguimos y creemos a partir y solamente a través de las Escrituras. No podemos, sí, es que yo vi que tal pastor dijo que todos somos Jehová Junior, entonces yo creo que eso es así, que yo soy una mini versión de Dios, entonces yo soy omnipotente, yo soy omnisciente. No, a través de las Escrituras. Es importante conocerlo, y no solo importante, sino que debemos, es nuestro deber imperativo conocerlo. La segunda, conocer a Dios por medio de la palabra nos evita caer en manipulaciones y en opiniones de hombres. Recordemos que el apóstol Pablo en el libro de los Efesios decía que tuviéramos cuidado, también en la primera carta de Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina, porque siempre hay lobos, siempre hay engañadores, siempre hay falsos, que parece que fueran y que no lo son, y que engañarán a todo el mundo. Y por último, hermanos, es conocer a Dios nos llevará a glorificar a Dios apropiadamente. Apropiadamente. Eso es lo que nos permite conocer a Dios apropiadamente, glorificarlo apropiadamente. ¿Por qué? Y esto para cerrar, hermanos. Porque nosotros podemos tener el concepto de Dios condiciona todo como nos relacionamos con Él. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, que Jesús no es Dios y que estamos todavía en el antiguo pacto, entonces vamos en esta mañana a hacer un sacrificio de un becerro y las mujeres se tienen que sentar a un lado y los hombres al otro, y la mujer no puede hacer tales cosas y el hombre no puede hacer tales cosas, y hemos vuelto al viejo pacto. Entonces veamos que como comprendamos a Dios, eso es lo que manifiesta y lo que cambia todo en nuestras vidas, cómo nos relacionamos con Él. Hoy en día vemos tantos desórdenes en las iglesias, es porque esa iglesia muy probablemente no conoce cómo es Dios, que es un Dios, por ejemplo, que enseña el orden, que Él mismo ha creado todo con orden, y que predica orden, que Dios no es un Dios emocional, con el que nuestras emociones lo pueden a él, impresionar, que Dios ha instituido la santidad en su iglesia y muchas cosas más. Entonces esto es un punto muy importante en nuestra fe, y es un punto muy importante en todo lo que vamos a creer y a vivir en nuestras vidas. Por lo tanto, les invito, hermanos, a que por supuesto asistamos y que estemos muy pendientes, no solo en mi
sermón, sino también el de mi pastor. Porque finalmente cuando exponemos la palabra, estamos viendo una parte de la revelación de Dios, sea el segmento que sea, y siempre esa nos apunta al plan de redención de Dios y a cómo Dios se ha revelado a sí mismo al hombre. La Escritura siempre muestra un fragmento, un destello de cómo Dios se ha revelado, y en su conjunto pues vemos todo lo que Él ha revelado para nuestras vidas. Pongámonos en pie esta mañana, mis amados hermanos. Vamos a orar. Perdón. Y vamos a darle las gracias a Dios porque Él es bueno, y vamos a rogarle porque Él nos permita conocerle a través de su palabra. Amado Señor, en esta mañana estoy delante tuyo junto a mis hermanos amados. Gracias te doy por permitirnos conocerte un poco más, porque queremos hacer esto que dice Daniel 11:32, ser un pueblo que conoce a Dios, que se esfuerce y que actúe. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti y también a conocerte, pero no a través de lo que nosotros pensamos o nos imaginamos, sino a través de tu palabra, a través de tu revelación perfecta, Señor. Que no caigamos en imprecisiones, en suposiciones, en inventos, sino que vayamos allí a la fuente, al manantial del conocimiento, donde tú, Padre Santo, has revelado al hombre como eres. Gracias te doy porque cada vez que nos acercamos un poco más a ti, te vemos más grande, más inescrutable, más insondable, oh Señor. Somos tan pequeños, tan minúsculos, tan microscópicos delante tuyo, que solo podemos agradecerte y exaltarte, Señor. Ayuda a mis hermanos y a mí a glorificarte siempre a través de cada enseñanza, a través de cada sermón, y que esto nos lleve no solo a creer más en ti, a conocerte más, sino a glorificarte aún más. Bendito sea tu nombre, oh Cristo Jesús, y alabado seas tú por sobre todas las criaturas. Hoy te adoramos en esta mañana porque tú eres santo, digno, poderoso, misericordioso y amoroso para con nosotros. Aunque no lo merezcamos, hemos sido objetos y receptores de tu gracia, y por ello hoy te adoramos. Gracias te doy por tu palabra que nos es guía, y por el precioso trabajo que el Espíritu Santo hace al iluminar nuestras mentes y permitirnos creer y entender lo que tu palabra dice. Gracias te doy en esta mañana, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra, mi amado Señor. Amén y amén. Muy bien, nos despedimos de nuestros hermanos en Facebook. Ya nos vemos.